Se tuvo la oportunidad de entrevistar a la escritora Elizabeth Quesada, quien nos habla sobre su más reciente libro A través del tiempo, el cual nos cuenta la historia de Serena Montalvo, una joven ladrona de guante blanco que, traicionada por su equipo, es lanzada hacia una odisea llena de piratas, aventuras y viajes en el tiempo. Sí. Mi nombre es Elizabeth Quesada, nací aquí en Tijuana el 6 de noviembre del 96, estudié Ingeniería en Gestión Empresarial en el Tecnológico de Tijuana y desde siempre he tenido una gran pasión y amor por los libros y esta es mi segunda novela, A través del tiempo, que es una novela de ficción, de fantasía y que espero que les guste mucho. Para escribir esta novela lo que me inspiró fue que quería que fuera algo muy dinámico, quería una protagonista que fuera fuerte, que no le tuviera miedo a enfrentarse a las cosas y que siempre fuera muy centrada y que trabajara por conquistar aquello que se pusiera como meta. Yo describiría el libro como dinámico, como divertido. Los personajes a veces son muy sarcásticos y también como algo explosivo, ya que vas de escena de acción en escena de acción y también pues romántico. Tiene unas cuantas chispitas de romance. El momento más desafiante, yo creo que algo con lo que siempre batallo es con el final, especialmente porque como se viene una segunda parte de este libro, quería que fuera algo que cerrara en una nota alta y que también invitara a los lectores a pues querer continuar la historia. Yo creo que este libro me resultó más difícil, ya que el otro se centra mucho en las emociones y siento que fue más fácil conectar con eso, y este segundo tiene muchas escenas de acción, es muy rápido, entonces como quise que fuera pues muy fácil de leer y que no se centrara tanto en eso, que fuera como muy dinámico, como ya lo mencioné muchas veces, no quiero repetir esto. Y pues yo creo que eso, el que fuera muy rápido y también para los lectores que les fuese más sencillo ir de capítulo en capítulo. La verdad no tengo un espacio definido, yo escribo como en cualquier lugar, si estoy inspirada, así puede ser en la sala de mi casa o no sé, por ejemplo, a veces me iba a la cafetería del trabajo donde estuviera y escribía notas y no tengo un lugar en específico, puede ser cualquier lugar. Sí, mi familia sí me apoya mucho con esto. Como al principio siento que les costó entender que era más que un hobby para mí, que es algo que va más allá de eso, pero actualmente su apoyo es muy importante y piensan que pues si me gusta, pues que me dedique con ello al 100%. Tengo un perfil en Instagram y se pueden poner en contacto a través de él, no sé si se alcanza a ver, pero aquí está, It's Eli Quesada, y pues me pueden mandar mensajito y ahí me pueden encontrar.